Puedes comenzar, por favor. Buenas noches, profesor, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el paper TGN 1412 From Discovery to Disaster. Mi nombre es Sebastián Gamboa Chacón. Siguiente. Aquí les presento la tabla de contenidos de lo que se va a tratar esta presentación. Primeramente, se tendrá una introducción sobre pues, el tema, que es lo que vamos a ver, el desarrollo del TGN 1412, un capítulo luego, el gran desastre, como titulé, que realmente veremos por qué, ¿verdad? Y es que se dio una gran catástrofe en este procedimiento. El análisis del experimento y lecciones del desastre y finalmente algunas conclusiones. Primeramente, para resaltar, o quería mostrarles quién era el autor de este artículo, y es Hussein Attarwala, que es un científico, un investigador del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Northeastern en Boston, en Estados Unidos. Y es una persona que se ha especializado en farmacología clínica, en desarrollo de fármacos y biotecnología. Entonces, bueno, es importante resaltar en la diapositiva anterior que este paper se publicó en el año 2010, pero, bueno, la catástrofe que se habla fue una catástrofe ocurrida en el 2006, entonces todo este periodo de tiempo que pasó, pues básicamente fue debido a los procedimientos de investigación, ¿verdad?, que se realizaron al respecto. Entonces, bien, ahora que estamos en esta diapositiva de la introducción, podemos hablar de qué es el TGN 1412. Y es que básicamente en una oración podemos definirlo como un anticuerpo monoclonal desarrollado por la empresa de género, que fue una empresa alemana, y está diseñado para funcionar como un superagonista del receptor CD28. Y aquí, esta definición en una oración, a mí honestamente me generó más dudas, ¿verdad? De lo que yo, por nuestro entorno, por nuestro background, es complejo entender por la gran cantidad de conceptos bastante técnicos. Entonces, en la siguiente diapositiva, pues podemos desglosar un poco qué significa esto. Básicamente, un anticuerpo monoclonal es pues moléculas producidas en laboratorio diseñadas para servir como anticuerpos sustitutos que pueden restablecer, mejorar, modificar o imitar el ataque del sistema inmunitario a las células no deseadas, como podrían ser células cancerosas. Un superagonista es una molécula que se une a la célula y activa una respuesta biológica con una eficiencia mayor a la de un agonista natural. Esto es que, bueno, naturalmente igual se hace este procedimiento, pero un superagonista pues tiene la capacidad de hacer esto de una forma más eficiente, más rápida, ¿verdad? Y por otro lado, un concepto muy importante, como podremos ver en el artículo, es los receptores o un receptor CD28, que básicamente este se encuentra en la superficie de las células T y desempeña un papel clave en la activación de las células del sistema inmunológico. Entonces, eh, ya que tenemos esto claro, en la anterior diapositiva todavía, la idea detrás del TGN 1412 es básicamente el hecho de activar directamente el receptor CD28 con la idea de poder desencadenar una fuerte respuesta inmunológica, lo que sería beneficioso en condiciones donde las células T están debilitadas, como el caso de personas que tienen enfermedades autoinmunes o algún tipo de cáncer. Por lo tanto, pues este enfoque, esta idea sonaba muy innovadora y que podría traer un gran beneficio a las personas con este tipo de enfermedades. En la siguiente diapositiva tenemos lo que sería la etapa, bueno, de lo que fue el desarrollo del TGN14. Primeramente, pues se dio el desarrollo preclínico, donde aquí es importante resaltar algunos puntos, como que todo esto realmente se siguieron los pasos correctos, incluso en las investigaciones se determinó que todo está bien, aunque en un momento ya hablaremos del futuro, ¿verdad? De lo que pasó posterior. Pero inicialmente en el estudio preclínico se consideraron tanto utilizar ratas y ratones, experimentación en animales, así como en otras especies como monos, por ejemplo. En el caso de las ratas y ratones, pues se utilizaron en algunas etapas del estudio, pero realmente no fueron tan útiles debido a que no presentaban tanta similitud en cuanto a la parte del receptor CD28 realmente con los humanos. Pero el que sí fue muy importante y fue como lo que guió mucho este procedimiento clínico
realmente fue la experimentación que se dio con los monos. Se dijo que básicamente el tipo de mono, que se llama el Cynomolgus hirresus, que realmente es un mono más tradicional, este es un nombre más científico, pero es un mono pues normal. Ellos presentaban una alta homología entre el receptor, entre el receptor CD28 y los humanos, ¿verdad? Entonces, aparentemente, incluso parte del error fue ahí creer en que se tenía un 100% de homología en la secuencia de dominio extracelular del receptor. Y digo, obviamente eso, un 100% hacía que fueran una especie perfecta, ¿verdad? Ideal para poder experimentar. Entonces aquí, pues los estudios demostraron y que se llevaron a cabo, demostraron que incluso en monos, dosis elevadas de incluso 50 miligramos por kilogramo eran bien toleradas por los monos. En ellos, pues lo que se buscó en todo momento fue ver cómo era su respuesta en cuanto al sistema inmune, ver cómo era su respuesta en cuanto a intoxicación, por ejemplo, que podrían tener en corazón, en pulmones, sistema nervioso, entre otros. Y en el caso de los monos, con esta dosis todo fue perfecto, no hubo ningún problema, la situación parecía genial y todo esto llevó a que se considerara que el estudio realmente era seguro y pues se obtuvo la luz verde de todos los organismos que controlan esto en el Reino Unido. Y por lo tanto, pues se podía proceder con lo que era el ensayo clínico. Aún así, creo que en este punto es importante, más adelante lo veremos un poco más a profundidad, pero eso que les mencioné, de ese 100% de homología entre el receptor de monos y humanos, se cree que fue una de las principales razones que causó la gran catástrofe que posteriormente veremos, pero es porque ellos mencionan que era un 100%, realmente se descubrió luego que era un 96%, claro, muy similar, pero en ese margen, en ese pequeño margen, habían cuestiones que no se consideraron y que llevaron a graves consecuencias. Ahora, en la siguiente diapositiva, tenemos la parte del desarrollo clínico del TGN 1412, con los resultados preclínicos en mano sumamente exitosos, aparenten tener todos, se estaba cumpliendo todos los requerimientos y todo, pues se procede con la etapa 1, o la fase 1, de lo que sería ya el procedimiento clínico. Y en esta, básicamente, el primer paso era, pues, seleccionar la dosis, ¿verdad? Todo esto, nuevamente, se hace con los regulamientos que se tenían, se siguen todas las guías de la FDA para este procedimiento. Y recordemos, para monos dijimos que se tenía una dosis segura y que la soportaron bien, 50 miligramos por kilogramo. Entonces, para personas, según los lineamientos, se definió una dosis de 0.1 miligramos por kilogramo, es decir, 500 veces menor que la dosis que se les estaba dando a los monos. Entonces, todo eso también parecía ser muy, muy bien. Entonces, nuevamente, hasta este momento todo va bien. El procedimiento lo que seguía era la selección de las personas. Ellos comentan que eh, según sus criterios era que básicamente tenían que escoger a personas completamente sanas para que sus estudios pudieran tener pues buenos resultados, ¿verdad? Que fueran fiables. No se querían personas que tuvieran enfermedades debido a que esa enfermedad podría impactar, tener un impacto en el estudio y pues escondería resultados, ¿verdad? Así como que si esas personas pues tomaran medicamentos, que esos medicamentos pudieran llegar a tener un problema que realmente pues no era lo que se estaba estudiando, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que se hizo fue que seleccionaron a 8 personas que estuvieran completamente sanas. Y podemos ver la siguiente diapositiva. Pero aquí es donde empieza la etapa del gran desastre o el desastre de la primera dosis. Y es que, bueno, a pesar de todos los extensos estudios preclínicos, el cálculo cuidadoso que se dio de la dosis, básicamente, pues todo parecía bien, pero pues ya se empiezan a dar algunos problemas. Todo este estudio, ya la parte de aplicar las dosis a los voluntarios, empieza todo en el Hospital Norwich en Londres, Reino Unido. Y aquí, como mencioné, se seleccionaron a 8 personas. De estas, se seleccionan a 6 personas que se les va a dar dosis y 2 que van a obtener un placebo. Entonces, eso es importante considerarlo. Esas personas pues se distribuyen en 2 salas, se comenta, y pues tienen 4 y 4
y se hace un experimento doble ciego de forma aleatoria, donde pues de cada salón a tres se les iba a dar y a uno no, y a los otros tres también se les iba a dar en el otro salón y a otro no. Entonces, se les empieza a dar a las primeras personas, se está terminando con esas personas y es donde empiezan a darse los primeros síntomas muy graves. Incluso se dice que ni siquiera se había terminado de darle la dosis a la última persona cuando ya la primera persona que se le había dado ya estaba teniendo graves problemas. Y aún así se continúa dándole el medicamento a esa última persona. Las consecuencias fueron sumamente graves. Esto porque se dice que, bueno, estas personas empezaron a tener problemas eh, básicamente nerviosos, tuvieron problemas en cuanto que se les empezaba a poner negras las diferentes extremidades, los dedos, entre otros, y pues estaba saliendo un poco de control la situación, o mucho incluso, se podría decir. Todo esto, pues lo que ocurrió fue que se dio una liberación masiva y muy rápida de citocinas, que básicamente es algo que se conoce como una tormenta de citocinas activadas por las células T, que de hecho por ahí es donde iba toda la investigación, ¿verdad? Las células T y el receptor CD28. Este, pues bueno, continuando con los pacientes, todas estas inflamaciones severas, sumamente graves, incluso fallos de órganos, lo que hizo que muchos de ellos tuvieran que pasar incluso a las salas de cuidados intensivos porque estaban sumamente mal. Eh, Básicamente todas estas reacciones fueron pues una reacción del sistema inmune del cuerpo a atacar o en respuesta a esto que se les estaba dando a las personas, pero una respuesta sumamente agresiva. Y bueno, posteriormente también, aunque pues nunca se logró determinar fallas tan graves en el procedimiento, porque realmente ellos sí seguían como los procedimientos, pues sí se determinó que habían faltas de algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, que nunca se hizo estudios, por ejemplo, de pruebas de alergias, o pues no se utilizaron también las pruebas en animales, ¿verdad? No se tuvo los resultados tan correctos que debían ser, y tal vez fueron un poco suaves, se podría decir, en la forma de aceptar y proceder con todo esto de la experimentación, si tal vez tenían un cierto nivel de inseguridad. Ahora en la siguiente diapositiva tenemos la parte de lo que serían las consecuencias para los voluntarios. Y es que, bueno, para los 6 voluntarios que se les dio las dosis, pues las consecuencias fueron sumamente dañinas, sumamente devastadoras. Todos desarrollaron pues, severos problemas, severos daños, inflamaciones, algunos de ellos con problemas, como mencioné, en órganos, que incluso pues tuvieron que pasar semanas en el hospital. Muchos de ellos tuvieron que requerir amputaciones de sus dedos debido a la necrosis. Y bueno, todo esto claramente trajo muchas demandas legales, revisión de reglamentos en cuanto a los ensayos clínicos. Y pues a nivel industrial, ¿verdad? Esto vino a cambiar absolutamente toda la forma en que se estaban realizando todos estos tipos de estudios que pues podían tener un impacto tan fuerte en las personas, ¿verdad? Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos pues testimonios de los participantes. Y esto realmente no era parte del paper, pero era sumamente interesante conocer y saber qué pasó. Entonces quise buscar un poco acerca de estas personas y ver qué les había sucedido para poder comprender realmente el paper, la noticia que fue. Por ejemplo, es el caso de Ryan Wilson, que él tenía 21 años en el momento de este accidente, de esta situación, ¿verdad? Básicamente él perdió pues las puntas de los dedos, de las manos y los pies y parte del pie como resultado de toda esta situación, ¿verdad? Él, pues como podemos ver, era una persona de 21 años y como les había comentado, todos eran completamente sanos, ¿verdad? Entonces es una situación sumamente fuerte en pensar en que de personas pues sanas tuvieron estos gran problemas. La siguiente diapositiva también tenemos otro caso. Este es el mismo caso de Ryan Wilson, bueno, que él menciona que incluso estuvo 4 meses en el hospital, que podemos ver, de hecho, en la figura a la izquierda, cómo estaban sus dedos, sumamente grave. En la siguiente diapositiva también tenemos el caso de Peter Peel, que él también sufrió graves consecuencias de la aplicación de esta dosis. Toda esta situación, posteriormente, y ha pasado en noticias y todo, se pasó a conocer como la droga del hombre elefante, y fue por el caso de él, que pues tuvo una gran inflamación en su cabeza,
en sus extremidades, en todo lado. Y pues básicamente, pues como podemos ver, la imagen es fuerte de observar, ¿verdad? Considerando que es la misma persona de la derecha. Y por último tenemos el caso en la siguiente diapositiva, el caso de Rob Oldfield, que bueno, de él no encontré imagen para ponerles, pero pues ya les cuento un poco la historia porque esto lo traigo de una entrevista, pero me pareció interesante ver lo que él pensaba. Y bueno, es que básicamente él comenta que él se fue a estudiar a Estados Unidos porque de hecho actualmente es actor de cine y uno lo busca por su nombre y sale en películas, pero pues él comenta que se fue a estudiar a Estados Unidos cuestiones de cine, regresó al Reino Unido y no tenía dinero y pues alguien le dijo que estaban realizando un estudio y que ocupaban voluntarios y que les ofrecían pagarles $2.800. Y pues en esa situación que necesitaba dinero, consideró que era una muy buena opción. Desconocía totalmente de los riesgos que podía tener, ¿verdad? Toda esta situación y aceptó. Pero bueno, él claramente no sabía que iba a estar envuelto en uno de las peores tragedias a nivel farmacéutico en Europa, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí también está la parte que les comentaba, que este caso se conoció como el caso del hombre elefante, por la gran hinchazón de la cabeza de uno de los participantes. Y bueno, lo que les había comentado previamente, hubo dos personas de estas que se les brindó el placebo, e incluso pues hay entrevistas de ellos donde ellos también mencionan que prácticamente sienten como que revivieron, ¿verdad? Que volvieron a nacer porque básicamente se salvaron de una gran catástrofe y pudieron ver toda la noticia pues desde sus casas. Ellos horas después ya se pudieron ir. Ahora en la siguiente diapositiva tenemos lo que sería pues el análisis del experimento y lecciones del desastre. Entonces aquí tal vez hay algunos puntos a resaltar en cuanto al análisis del experimento. Se puede decir que hubo un gran fallo en la traducción de los resultados preclínicos y es que, bueno, todos sus resultados parecían muy prometedores. Estas personas realmente, aparentemente no hubo alteraciones, ¿verdad? En resultados ni nada, pero tal vez ellos no lograron predecir de esos resultados que tuvieron o no lograron visualizar realmente las consecuencias tan graves que podía llegar a tener esto en los seres humanos, ¿verdad? Entonces fue algo sumamente importante considerar. Por otro lado, los modelos animales que se utilizaron, las especies animales, que honestamente y a mi criterio me parece como muy, eh, no sé, a mí cuando leí que se decía que era un 100% de homogeneidad, pues me parecía un poco raro, ¿verdad? Porque pensar en que sea un 100%, eh, cuesta creerlo, ¿verdad? Y realmente era muy cercano, pero no un 100%. Ese 4% se menciona que pudo ser la causa de la situación que se salía de control, ¿no? Y por último, pues la subestimación del sistema inmune humano, ¿verdad? Que básicamente toda esta respuesta extrema se dice que fue pues una respuesta inmune humana y que en los estudios preclínicos no se logró pues determinar, ¿verdad? Y en cuanto a las lecciones, pues claramente, devolviéndonos a la parte de animales, pues determinar bien cuáles son los animales que se utilizan y tener todo esto muy claro. Es que no se puede, en algo que pues está tratando con vidas humanas, no se puede pues tomar las decisiones muy a la ligera, ¿verdad? Y nuevamente, con la parte de la fase uno donde se les brindó las dosis, eh, aquí tal vez podemos unir o hablar de dos puntos y sería como el monitoreo riguroso y respuesta rápida. Es decir, como a estas personas, primero hubo dos errores. Se les brindó a todos las dosis a la misma vez. No se esperó a que uno fuera teniendo resultados para saber y dársela al otro, sino que todo se les dio a la vez. Y se cometió este error. Y luego en el hospital que estaban, realmente no estaban en una zona del hospital donde ellos pudieran tener como esa respuesta rápida a cuidados intensivos, por ejemplo. Los participantes comentan que incluso pasó cierto tiempo en que se pudiera pues tratar de la forma más correcta, ¿verdad? Entonces, pues hay varias cosas que tal vez de todo el estudio pues fueron mal llevadas. Entonces, pues sí, deja mucho que pensar sobre eso. Y por último, en la siguiente diapositiva, tenemos las conclusiones. Y bueno, aquí pues el caso del TGN 1412 pues subraya la importancia de desarrollar modelos preclínicos que realmente reflejen el comportamiento de estos fármacos en humanos. Claramente siempre existe un cierto nivel de riesgo, pero es importante
que ese riesgo sea completamente reducido, ¿verdad? O lo mínimo. O sea, uno esperaría que todos los procedimientos que se hagan previo sean muy apegados a las normas y que sean normas completamente rígidas. Porque uno, aunque acepte estar de voluntario en algo así, pues no espera que el resultado sea la muerte, ¿verdad? Y finalmente, pues las pruebas en humanos se realizan de modo gradual, con un número reducido de voluntarios. Lo que les comentaba, que las personas no se les debería dar todas las dosis a la vez a todo el mundo, sino que cada uno y tal vez ir dándoles un rango de tiempo para poder, pues, ver qué estaba ocurriendo. Y eso sería la presentación. Muchas gracias a todos y no sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, Sebastián. Tétrico, ¿verdad? Sí, totalmente. Tétrico y lleno de incompetencia por todo lado. El, Profe, de hecho, algo que por ahí leía es que incluso, aunque todo el procedimiento por el lado de reglas no se ve tan mal, pero por el lado práctico, sí, porque incluso decían que hasta habían de las personas encargadas, algunos incluso eran no tan experimentados y cuando están hablando de algo que le van a poner algo, vida o muerte, y uno se entera que no estaba tan experta la persona, pues asusta, no, ¿verdad? eso y ya en detalles, ni siquiera estaba en un hospital donde o sea, no era un hospital, era como una sala que se tuvieron que traer. Sí. Terrible. O sea, De hecho, ajá. en la parte sí, de los testimonios de la persona es de lo más criticado por ellos, que el tiempo que tardó, bueno, mencionaban que todo fue un caos, ¿verdad? En el momento, y que empezaron a sacar sábanas de guardadas y todo para cubrirlos, pero que el momento que todo eso pasó, hasta que ya llegaron a la parte del hospital correcta, digamos, pues tardó mucho rato, y pues claro que eso Y, les afectó. y el hecho de que los monos que probaron, los monos los super toleraban, ¿verdad? Sí, El, 500 y veces que más la dosis. eso y eso, y hacen el análisis de que son 98% el mismo ADN y todo ese asunto, pero al fin y al cabo, eso no juega a favor. Estos autores, bueno, los que realizaron el experimento, estaban convencidos de que tenían la cura del cáncer. Ujú. O sea, creían ciegamente en eso y se van jalando semejante torta. Lo que es tétrico es ver que son consecuencias que se generaron en personas, ¿verdad? Por dicha nosotros en el área de ciencias de la computación a lo mucho quemamos una compu, si nos jalamos un tortón. Pero, pero ahí nuevamente eso lo agregamos parte dentro del curso para ver experimentos de distintas naturalezas y ver que la incompetencia, dependiendo del área, se paga caro. Muchísimas gracias, Sebastián, por la presentación. Voy a cortar el videito acá.